Bienvenido a una lección sobre conversiones de unidades con unidades estadounidenses. El sistema de unidades consuetudinarias de los Estados Unidos, también conocido como sistema de unidades estadounidenses o sistema de unidades estándar, es el sistema más utilizado de medida en los Estados Unidos. Estados Unidos es la única nación industrializada que no utiliza principalmente el sistema métrico en sus actividades comerciales y estándares, aunque el sistema métrico se usa universalmente en la ciencia, y cada vez más en la industria médica, gubernamental y otros sectores de la industria, incluso dentro de los Estados Unidos. Aquí están las conversiones que usaremos. Haremos conversiones de longitud, peso y capacidad en esta lección. Y hay dos formas principales de convertir unidades de medida. El método 1 es multiplicando y dividiendo, donde multiplicamos al convertir de unidades más grandes a unidades más pequeñas, y dividimos al convertir de unidades más pequeñas a unidades más grandes. No vamos a usar este método en esta lección, usaremos el método 2, el método de usar fracciones unitarias. Entonces vamos a multiplicar por fracciones unitarias para hacer nuestras conversiones, donde una fracción unitaria es una fracción igual a 1. Cada fracción de unidad tendrá diferentes unidades en el numerador y el denominador formados mediante el uso de una conversión conocida. Así que echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Aquí tenemos que realizar las siguientes conversiones de longitud. Queremos convertir a 45 pulgadas en pies para el número 1. Entonces, como estamos usando fracciones unitarias, comenzaremos escribiendo 45 pulgadas como fracción, con un denominador de 1. Y ahora vamos a multiplicar por una fracción unitaria, o fracción igual a 1 para convertir de pulgadas a pies siempre que haya una conversión directa de pulgadas a pies. Mirando nuestra tabla de abajo, observe cómo se nos dice aquí que un pie es igual a 12 pulgadas. Entonces, usando esta conversión, podemos formar dos fracciones unitarias, ya sea un pie sobre 12 pulgadas o 12 pulgadas sobre un pie. Ambas fracciones serían iguales a 1. Pero debido a que estamos tratando de convertir pulgadas a pies, no queremos pulgadas en nuestra respuesta, por lo que queremos que las pulgadas se simplifiquen. Y porque tenemos pulgadas en el numerador, pondremos pulgadas en el denominador y pies en el numerador. Y nuevamente, la conversión es un pie igual a 12 pulgadas. Observe en este formulario, las unidades de pulgadas se simplifican. Porque las pulgadas divididas por pulgadas se simplificarían a 1. Y ahora multiplicamos 45 por 1 es 45. Por supuesto, 1 por 12 es 12, y ahora tenemos nuestra conversión. Este cociente aquí nos dará la cantidad de pies en 45 pulgadas. Entonces recuerde que la barra de fracción significa división, entonces, usando la calculadora, 45 dividido por 12 es igual a 3.75. Entonces, ahora sabemos que 45 pulgadas equivalen a 3.75 pies. Por supuesto, también podríamos expresarlo como una fracción volviendo a la calculadora. Si presionamos más, Enter, observe cómo nos dice que 3.75 es igual a 15/4. Entonces también podríamos expresar esto como 15/4 pies, o si queremos 15/4 sería igual a 3 y 3/4 pies. Iremos y lo expresaremos como 3.75 pies. Luego se nos pide convertir 6 millas a yardas. Entonces comenzamos escribiendo 6 millas como una fracción. Entonces tenemos 6 millas sobre 1. Y ahora veremos nuestras conversiones para ver si hay una conversión de millas a yardas. Observe cómo no hay una conversión directa dado que va de millas a yardas. Observe que tenemos una milla igual a 5.280 pies. Entonces podemos convertir millas a pies usando esta conversión, y luego también aquí tenemos una yarda igual a 3 pies. Entonces, en este caso, tendremos que multiplicarlo por dos fracciones de unidad para convertir millas a yardas de la información dada. Entonces tendremos dos fracciones unitarias, para convertir millas a yardas. Así que primero convierta millas a pies. No queremos millas en nuestra respuesta, así que pondremos millas en el denominador y pies en el numerador. Y la conversión es de 5.280 pies es igual a 1 milla. Observe cómo las unidades de millas se simplificarían. Y ahora que tenemos pies, queremos convertir pies a yardas. Y de nuevo porque una yarda equivale a 3 pies y no queremos pies en nuestra respuesta, pondremos pies en el denominador y yardas en el numerador. Y la conversión es una yarda es igual a 3 pies. Observe cómo se simplifican las unidades de pies. Así que ahora multiplicamos, tenemos 6 veces 5.280.
en el numerador, y tenemos 1 por 1 por 3 en el denominador, entonces el denominador es 3 y el numerador es 31.680. Ahora encontraremos este cociente para determinar cuántas yardas hay en 6 millas. Entonces tenemos 31.680 divididos por 3. Lo que nos da 10.560. Y nuevamente, este sería el número de yardas en 6 millas. Nuestra última conversión de longitud, queremos convertir 9.6 yardas a pies. Entonces escribiremos 9.6 yardas como fracción. Queremos convertir yardas a pies. Y recuerde que tenemos una yarda igual a 3 pies, así que ¿por qué queremos que las yardas se simplifiquen? Escribiremos yardas en el denominador y pies en el numerador, y la conversión es de 3 pies es igual a 1 yarda. Las unidades de yardas se simplifican. Observe aquí, nuestro denominador es 1, así que solo necesitamos encontrar el producto de 9.6 y 3. 9.6 veces 3 es igual a 28.8. Entonces 9.6 yardas equivalen a 28.8 pies. Ahora echemos un vistazo a algunas conversiones de peso. Tenemos 6.3 toneladas equivalen a ¿cuántas libras? Entonces escribimos 6.3 toneladas como fracción, con un denominador de 1. Y luego echamos un vistazo a nuestras conversiones para ver si hay una conversión de toneladas a libras. Y observe cómo tenemos una conversión aquí. Una tonelada equivale a 2.000 libras. Como no queremos toneladas en nuestra respuesta, escribiremos toneladas en el denominador y libras en el numerador. Y la conversión es de una tonelada igual a 2.000 libras. Observe cómo se simplifican las unidades de toneladas. Entonces ahora multiplicamos, entonces solo tenemos 6.3 veces 2.000 que es igual a 12.600. Entonces 6.3 toneladas equivalen a 12.600 libras. A continuación, se nos pide convertir 86 onzas a libras. Observe cómo, al observar nuestras conversiones, sabemos que una libra es igual a 16 onzas, por lo que debido a que estamos convirtiendo onzas a libras, no queremos onzas en nuestra respuesta, por lo que escribiremos onzas en el denominador y libras en el numerador. Y nuevamente la conversión es una libra equivale a 16 onzas. Observe cómo las onzas divididas entre onzas se simplifican a 1. Multiplicando tenemos 86 dividido por 16 libras. Y ahora encontraremos este cociente, para saber cuántas libras hay en 86 onzas. Entonces 86 dividido por 16 es igual a 5.375. Is equal to 5.375. Entonces, 86 onzas equivalen a 5.375 libras. 5 pounds. A continuación, se nos pide convertir 6.400 onzas a toneladas. Entonces escribimos 6.400 onzas como una fracción, con un denominador de 1. Sin embargo, mirando nuestras conversiones, no hay una conversión directa de onzas a toneladas, lo que significa que tendremos que multiplicar por dos fracciones de unidad, una donde convertimos onzas a libras. Y luego convertiremos libras a toneladas. Por eso queremos que nuestra respuesta esté en toneladas. Como no queremos onzas, pondremos onzas en el denominador aquí, y estamos convirtiendo onzas a libras, la conversión es una libra equivale a 16 onzas. Observe cómo las unidades de onzas se simplificarían. A continuación, sabemos que una tonelada es igual a 2.000 libras. Debido a que no queremos libras en nuestra respuesta, pondremos libras en el denominador y toneladas en el numerador, para que las unidades de libras se simplifiquen. La conversión es de 2.000 libras es igual a una tonelada. Entonces ahora nos multiplicamos. Las unidades de libras se simplifican. Ahora multiplicando, observe cómo tenemos 6.400 en el numerador, nuestro denominador es 16 veces 2.000, que debería ser 32.000. Ahora encontramos este cociente para saber cuántas toneladas hay en 6.400 onzas. Entonces 6.400 dividido por 32.000 es igual a 2 o 0.2. Y, por supuesto, estos son toneladas. Entonces 6.400 onzas es igual a 0.2 toneladas. Ahora echemos un vistazo a tres ejemplos de capacidad de conversión.
Aquí se nos pide convertir 3/4 en tazas, por lo que tenemos 3/4 como fracción con un denominador de 1. Vamos a convertir a tazas, así que mirando nuestras conversiones, estamos buscando una conversión que involucre cuartos y tazas. Y note que no hay uno. Pero podemos convertir cuartos de galón en pintas y luego pintas en tazas. Lo que significa que tenemos que multiplicar por dos fracciones unitarias para realizar esta conversión, al menos de las conversiones dadas. Entonces, primero convertiremos de nuevo, cuartos a pintas. No queremos cuartos en nuestra respuesta, así que escribiremos cuartos en el denominador, así que simplificaremos con estos cuartos de galón en el numerador, tendremos pintas en el numerador y la conversión, nuevamente, es un cuarto de galón igual a 2 pintas. Ahora cuartos se simplifica. Y tenemos pintas, pero ahora necesitamos convertir pintas en tazas. Entonces tendremos pintas en el denominador, tazas en el numerador. La conversión es de 2 tazas es igual a 1 pinta y las unidades de pintas se simplifican. Entonces aquí tenemos 3 veces 2 veces 2, todo sobre 1, que sería solo 12. Lo que significa que 3/4 equivalen a 12 tazas. A continuación, se nos pide convertir 72 onzas líquidas a pintas. Entonces 72 onzas líquidas sobre 1. Nos estamos convirtiendo en pintas. Y nuevamente, no hay una conversión directa de onzas líquidas a pintas, al menos de lo que se da, tenemos 8 onzas líquidas equivalentes a 1 taza. Y luego tenemos una pinta equivale a 2 tazas. Entonces nuevamente tenemos que multiplicar por 2 fracciones de unidad para realizar esta conversión. Entonces, primero convertiremos onzas líquidas en tazas. Entonces onzas líquidas a tazas. La conversión es de 8 onzas líquidas es igual a 1 taza. Así que ahora las onzas se simplifican y tenemos tazas, pero queremos pintas. Y sabemos que una pinta es igual a 2 tazas, por lo que enderezaremos tazas en el denominador, pintas en el numerador, y nuevamente la conversión es 2 tazas es igual a 1 pinta. Entonces multiplicando tenemos 72, 8 por 2 es 16. Este cociente nos dirá cuántas pintas hay en 72 onzas líquidas. Entonces volveremos a la calculadora, y esto nos da 4.5. Lo que significa que 72 onzas líquidas equivalen a 4.5 pintas. Para nuestra última conversión, queremos convertir 3.5 galones a onzas líquidas. Observe cómo tendremos que tener varias conversiones aquí. Primero convertiremos galones a cuartos de galón. Entonces galones en el denominador, cuartos en el numerador. 4/4 equivalen a 1 galón. Así que ahora hemos convertido galones a cuartos de galón. Y ahora convertiremos cuartos de galón a pintas. Luego pintas a tazas y tazas a onzas líquidas. En realidad, agreguemos nuestra propia conversión aquí. Si un cuarto equivale a 2 pintas y una pinta equivale a 2 tazas, tal vez podamos reconocer que un cuarto equivale a 4 tazas. Entonces usemos nuestra propia conversión, un cuarto equivale a 4 tazas, para acelerar el proceso. Entonces vamos a multiplicar por fracción de unidad, donde tendremos cuartos en el denominador, tazas en el numerador y, nuevamente, la conversión que reconocimos es que un cuarto es igual a 4 tazas. Quarts se simplifica, dejándonos con tazas, pero nuevamente nuestro objetivo es tener onzas, por lo que necesitaremos una fracción más de unidad. Usando la conversión, una taza equivale a 8 onzas líquidas. Entonces estoy multiplicando por tazas en el denominador, onzas fluidas en el numerador, y nuevamente, 8 onzas líquidas equivalen a una taza, por lo que las tazas se simplifican, y ahora podemos determinar cuántas onzas líquidas hay en 3.5 galones. Observe cómo el denominador es 1, por lo que simplemente podemos multiplicar los numeradores. Entonces tenemos 3.5 veces 4 veces 4 veces 8. Lo que equivale a 448. Lo que significa que hay 448 onzas líquidas en 3.5 galones. In 3.5 gallons. ¿De acuerdo? Espero que esta lección te haya resultado útil.